el broche de este día. Ya es conocido por muchos porque también ha estado en bastantes jornadas aquí en Orense y en charlas que organizamos en la asociación. Me refiero a Vicente Guillén, que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Ha trabajado en el Hospital Clínico de Valencia durante 18 años en investigación en genética del cáncer en el servicio de hematología y oncología, y actualmente ejerce como profesor de secundaria. Es escritor y conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad, y sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de las enfermedades. Que esta conferencia, que la había escuchado yo en unas jornadas en Andalucía, me impactó, me encantó. Es autor de los libros Las leyes espirituales y La ley del amor, que tenéis ahí a 2 euros, que es de valorar que una persona haga unas ediciones y que los dé a precio de coste. Eso dice mucho. Y es director de la película El profeta del desierto, que me dijo que estaba por la segunda parte, ¿no? Bien, nos va a ofrecer un tema interesante y atractivo, que es amor, evolución y sentido de la vida. Y eso que va a ser el broche final de todo este tema de hoy. Gracias, Vicen. Muchas gracias por contribuir. Bueno, buenas tardes a todos y a Rosa agradecerle que me haya invitado de nuevo a las jornadas. Ya nos conocemos muchos años. Y pues a todos los conferenciantes y a todos los que estáis aquí, pues gracias también por estar aquí. Espero que la charla os resulte interesante. Voy a intentar ser breve. Cuando sea la hora, Rosa, me lo dices, por favor, me avisas. Y el tema que vamos a tratar, aunque puede parecer repetitivo, yo creo que es tan importante que nunca será suficiente lo que hablemos de él. Yo voy a dar mi opinión y pues espero que os resulte agradable y sobre todo que os llene, ¿no? Que es un poco la idea de hacer las charlas, ¿no? Que aparte de aprender nos pueda llenar un poquito el corazón. Bueno, es verdad que yo a nivel profesional soy científico, o he trabajado bastante en ciencia, y aunque eso no tiene mucho que ver con la charla, sí que creo que es importante que se sepa que para mí la ciencia no está reñida con la espiritualidad. O sea, uno siempre espera que un científico sea materialista, que no crea en nada paranormal, como diría alguna gente. Sin embargo, yo no encuentro ninguna incompatibilidad con ser científico y creer en la espiritualidad y creer en Dios. Porque creo que el objetivo de la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad. Y para saber la verdad, pues tienes que explorar en terrenos que nunca han sido explorados, ¿no? Tienes que meter en campos pues que muchas veces con los aparatos no puedes explorar, ¿no? Pero gracias a que las personas tenemos boca, pensamos y sentimos, pues algunas de esas personas que sí que han estado ahí nos pueden traer la información de vuelta. Y los científicos también pueden dedicarse a recoger esa información. Pensad que esta charla está normalmente enfocada a gente que no tiene ninguna creencia en particular. Entonces la primera parte pues la haré más rápida, ya que vosotros sí que tenéis creencias y son bastante parecidas a las mías, creo yo. Pues esta parte pues la pasaré más rápido, ¿no? Pero creo que es importante saber que
que la ciencia también, hay científicos que sí que han explorado en la espiritualidad y que han llegado a conclusiones a través de las evidencias pues que son muy parecidas a las que expone Allan Kardec en el libro de los espíritus y otra gente, ¿no? En realidad todo lo que vamos a hablar no es nada nuevo. Esto lleva hablándose de ello desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que pues con el tiempo la información se va tergiversando y al final pues no nos llega tal y conforme fue transmitida, ¿no? Antes que Allan Kardec estaba Jesús y Jesús ya habló de lo que habla Allan Kardec. Lo que pasa es que no nos ha llegado a nosotros. Jesús habló de la reencarnación, de la evolución, de la inmortalidad del alma. Pero, ¿qué nos ha llegado a nosotros de todo eso? Pues lo que la Iglesia ha querido. Por eso es bueno refrescar el mensaje de vez en cuando. Estoy aprendiendo lo que no es. Bueno, el sentido de la vida creo que es algo que todos necesitamos encontrar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? A lo mejor, pues muchos de los de aquí ya lo han encontrado. La mayoría de gente pienso que no. Pero como estamos tan ocupados en el día a día, el trabajo, la hipoteca, sobrevivir, pues la mayoría de gente deja este tema para más adelante. Hasta que llega un día en que ya no puedes dejarlo para otro día, porque hay algo que pasa en tu vida que la tambalea. ¿Qué puede ser eso? Pues que se muera un ser querido, por ejemplo. Cuando se muere un ser querido, inevitablemente uno piensa en la vida, en la muerte, en qué habrá más allá, en si su ser querido está vivo o no, si volverá a reencontrarse con él, o cuando uno mismo está al borde de la muerte. ¿Qué va a pasar a partir de entonces? ¿Se va a acabar la vida ahí? ¿Continúa más allá? Como digo, vosotros ya sabéis muchas cosas, pero en general muchas personas cuando llega la muerte tienen miedo a la muerte. Básicamente, o bien porque no saben lo que se van a encontrar y piensan que puede ser algo malo, o bien porque muchos piensan o se han creído que la muerte física es el final de la existencia. Y la perspectiva de que se acabe, se aniquile tu ser, pues la verdad es que es un poco pavorosa, ¿no? Pues esto lleva al ser humano preguntándoselo pues desde hace miles de años y a día de hoy parece que todavía no hemos llegado a una conclusión, ¿no? ¿Por qué existe el mundo? La vida. ¿Ha creado este mundo un ser superior? ¿No lo ha creado nadie? ¿Viene de la nada? Ahí está el ser humano en debate con esos temas, ¿no? Versiones de la ciencia materialista, versiones de las religiones, versiones de filosofías como la filosofía espírita, pues cada uno tiene las suyas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Yo creo que muchos de los que estáis aquí lo tenéis poco claro, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? La preocupación sobre si hay vida después de la muerte, como digo, es un tema muy importante, ¿no? Otras cosas que mucha gente se plantea, ¿no? ¿Qué es lo que determina que unas personas vivan muchos años, se mueran en la vejez, y haya otras que mueran jóvenes, incluso niños que nacen muertos, ¿no? ¿De qué depende eso? ¿O de qué depende que unas personas nazcan sanas y otras enfermas? Como digo, vosotros sabéis mucho de eso, pero la mayoría de gente no. ¿Por qué el nacimiento determina tanto cómo va a ser tu vida? Quiero decir, si uno nace en un país donde hay una guerra, o donde se pasa hambre, o en una familia que no lo quiere, su vida va a ser difícil y de mucho sufrimiento, más que la de un niño que nace en un lugar donde hay paz y prosperidad, o en una familia que lo quiere. Solo por el hecho de nacer en un lugar o en otro, tu vida parece encaminada al sufrimiento o tienes más posibilidades de ser feliz. Claro, eso plantea, para el que no cree en la multiplicidad de vidas, pues una situación de injusticia, ¿no? Porque si solo hubiera una vida,
por qué para unos es tan buena y para otros es tan mala, ¿no? Esto está resuelto gracias a saber que no hay una única vida, ¿no? Que vivimos muchas veces a este mundo y que las circunstancias que nos encontramos aquí están enlazadas con lo que ha pasado en otras vidas. Pero para el que no cree en la reencarnación, pues es un dilema sin solución, ¿no? En general observamos que en el mundo pasan muchas cosas malas. Guerras, genocidios, asesinatos, violaciones. Parece que no se acaba el mal en el mundo, ¿no? La pregunta sería, si existe un Dios, ¿por qué permite que pase todo esto, ¿no? De hecho, muchos argumentos de las personas ateas giran en torno a que si existiera ese ser superior bondadoso, intervendría de alguna manera en arreglar los males del mundo. Y como eso no ocurre, pues llegan a la conclusión de que ese ser no existe. Por el otro lado, está la preocupación, creo, más importante del ser humano, que es cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Yo creo que el deseo mayor, el anhelo mayor del ser humano es ser feliz. Sin embargo, si nos fijamos cómo está el mundo y cómo está la gente, nos daremos cuenta de que la mayoría de personas no consiguen ser felices en la vida. La mayoría de personas sufren. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la gente no alcanza la felicidad? ¿Cómo se puede alcanzar la felicidad? Incluso mucha gente tiene unas creencias que parecen acertadas y no consigue ser feliz. Entonces ya el tema ya no es la creencia que uno tenga, ¿no? Habrá algo que no hace o que está haciendo que le perjudica para ser feliz. Incluso habido siendo relativamente felices en la vida, pues llega un momento en que se acaba nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Y para muchas personas esto pues significa que la muerte tiene, que la felicidad tiene una fecha de caducidad, que es cuando se mueren tus seres queridos o te mueres tú. Como nosotros sabemos, la muerte no es el final. Por lo tanto, en este caso, este problema lo tendríamos solventado, ¿no? Pensando que la vida es la vida del espíritu, que el espíritu es inmortal y que esté aquí o esté en el mundo espiritual, pues sigue vivo y que aquí y allí, en los dos lugares, nos vamos a encontrar en multitud de ocasiones y vamos a poder continuar esa relación que tenemos. Como digo, pero para la mayoría de personas todas estas preguntas sin aparente respuesta pues les hacen sentir que la vida es muy injusta porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encuentran un sentido. Y la pregunta para muchos debería ser, ¿cómo se puede saber cuál es la respuesta a todas esas preguntas? ¿Cómo se puede acceder a ella? Como digo, aquí todos sabemos que el mundo espiritual está ahí para ayudarnos y que de una u otra manera nos ha hecho llegar el mensaje de cómo es la vida y el mundo, tanto el material como el espiritual, y cómo vamos y venimos en multitud de ocasiones con un propósito bueno, y ya hablaremos un poquito de él. Pero para la mayoría de personas esto no es evidente. Entonces para ellas normalmente yo suelo introducir una serie de testimonios que han sido analizados por científicos para que entiendan que sí que hay una respuesta y que las evidencias nos la dan. Por ejemplo, de las personas que han estado clínicamente muertas y han sido reanimadas, las personas moribundas que al final de la vida tienen experiencias, las personas que afirman recordar vidas pasadas, especialmente los testimonios de los niños que de forma espontánea recuerdan una vida anterior, o las de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Entonces, como os digo, aunque vosotros sabéis todo esto mejor que yo, pues rápidamente lo repaso. Las experiencias cercanas a la muerte, sabemos que son experiencias que han tenido personas que han estado en muerte clínica y que en ese momento han experimentado la separación del cuerpo, el viajar como si fuera a través de un túnel a toda velocidad
al final llegando a un lugar que describen como de mucha paz, amor y tranquilidad, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir, un lugar donde tienen un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o con sus guías, donde se les hace saber que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy a su pesar regresan. Digo muy a su pesar porque la mayoría confiesan que les hubiera gustado quedarse allí, porque han experimentado de otros seres un amor tan grande que no tienen palabras para explicarlo. Un amor que aquí, en este mundo, nunca han llegado a experimentar. Entonces, claro, la comparación entre cómo se sienten de felices allí y cómo se sentían aquí, pues hace que deseen quedarse allí. Pero estas personas tienen algo todavía pendiente para hacer, con lo cual, o bien por ellas mismas o con la ayuda de esos guías, pues deciden volver. Cuando vuelven, recuperan las constantes vitales, todo el mundo que estaba intentando reanimarles se pone muy contentos, menos ellos, como digo, porque les hubiera gustado quedarse allí. Lo que sí que es cierto es que a partir de ese momento experimentan algunos cambios importantes. El primero, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta. Y otra es el cambio de valores. Cambio de valores hacia una vida de tipo más, podríamos llamarla más espiritual, donde valoran mucho los sentimientos y las relaciones personales. Empiezan a valorar mucho vivir de acuerdo con sus sentimientos, intentan llevarse bien, portarse bien con la gente, cosa que antes pues no le daban importancia. Parece ser que se les queda bastante claro que venimos aquí con algo que tiene que ver con los sentimientos, por algo que tiene que ver con los sentimientos. Entonces son personas que en general, no quiero decir que todos, en general cambian sus valores y viven de forma más provechosa para su espíritu. A partir de los años 70, pues hubieron investigadores que se interesaron por el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. No quiero decir que antes no hubieran, siempre han habido, pero claro, esto lo llegas a contar en la Edad Media y seguramente hubiera sido directo a la hoguera. Por lo tanto, la gente pues sabía que se tenía que callar ciertas cosas, ¿no? A raíz de que la civilización va mejorando y hay más libertad, pues empiezan a surgir pues testimonios que empiezan a ser estudiados, en este caso por Raymond Moody y otros científicos. Él escribe varios libros, un artículo de investigación en los años 70. El libro primero suyo se llama Vida después de la vida. Esto anima a otros investigadores como Melvin Morse, que por cuestiones de trabajo estaba en un hospital infantil y atendía casos de urgencias en niños que también experimentan la muerte clínica, que vuelven y cuentan la misma historia que los adultos. Él tiene un libro que se titula Más cerca de la luz y un artículo de investigación en este campo. Todo esto que veis escrito en inglés son publicaciones científicas, que el inglés es el idioma de la ciencia. En una época más reciente, a partir de los años 2000, el estudio de las experiencias cercanas a la muerte se vuelve algo más normal, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el norte de Europa y Norteamérica. Entonces empiezan a surgir artículos de investigación como el del Dr. Pim van Blommel en el año 2001 en Lancet, una revista muy prestigiosa, sobre un estudio en un grupo de unas 350 pacientes que han estado en muerte clínica por infarto, que consiguen ser reanimados, y pues aproximadamente el 20% de ellos experimentan una experiencia cercana a la muerte. Las estadísticas que se han hecho en diferentes estudios dicen que alrededor del 4 o el 5% de la población mundial en algún momento de su vida va a experimentar una experiencia cercana a la muerte. Eso quiere decir que de una población de unos 9.000 millones de personas, pues cientos de millones la van a experimentar. Y esto lo digo porque en realidad tenemos muchos testimonios de que hay algo más allá de la muerte. Porque el típico comentario que a uno le hacen
así en plan gracioso, cuando se empieza a hablar sobre la muerte, es, bueno, no sabemos, hasta que no nos muramos no lo vamos a saber porque nadie ha vuelto para contarlo. Y mi pregunta es, ¿y cómo que no? Cientos de millones de personas. De una población de 9.000 millones, cientos de millones de personas son bastantes, ¿no? Entonces sí que han vuelto para contarlo. Otra cosa es que nosotros les hayamos dado la oportunidad de contarlo, ¿no? Como digo, hoy en día ya es más sencillo y pues hay investigación sobre el tema. Un libro de Pim Van Lommel es Conciencia más allá de la vida. Curiosamente, todos estos libros se convierten en bestsellers. ¿No será que el ser humano quiere saber algo sobre esto? Bueno, en Estados Unidos y el Reino Unido se inició el estudio AWARE, un estudio internacional para saber qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica. Este estudio, donde han participado hospitales del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, pues ya ha dado muchas publicaciones. Estos son artículos de investigación en el área. Estos son los doctores que dirigen el estudio: el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra del Hospital Maudsley en el Reino Unido, y el doctor Sam Parnia, doctor en biología celular y cardiólogo, profesor en la Universidad de Nueva York. Habrá que empezar a pensar que la ciencia sí que está interesada en saber qué es lo que pasa cuando nos morimos, por lo menos algunos científicos sí. Aquí tenéis un par de libros de estos autores: La verdad en la luz y Qué pasa cuando nos morimos, libros que no he encontrado en castellano, por eso tenéis la referencia en inglés. Más libros de otros autores, por ejemplo el doctor Enrique Vila, Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España. Lo estamos comentando antes con Mercedes, que pues la primera vez que yo fui a un congreso que me invitó Mercedes, o la segunda, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pues hubo una ponencia de Enrique Vila y al poco tiempo falleció. A poco tiempo. Curioso, yo creo que hizo un juego de palabras entre su apellido y el título del libro, porque él era Enrique Vila y le puso al título Yo vi la luz, ¿no? Como buen andaluz, pues era andaluz, ¿no? Sí, Sevillano, ¿no? sevillano. Sí. Bueno, hay más autores, ¿no? José Miguel Gaona es bastante conocido, sale mucho en Cuarto Milenio, Al otro lado del túnel. Jeffrey Long, un radiólogo en oncología, Evidencias del más allá. Jean-Jacques Carbonnier, médico anestesista, Las pruebas científicas de una vida después de la vida. Todos estos autores y muchos otros, que no podemos repasar por cuestión de tiempo, están llegando a las mismas conclusiones. La primera es que la experiencia cercana a la muerte no es una alucinación, sino que es una experiencia real, que lo que nos dice es que la conciencia, lo que nosotros somos, llamadla como queráis. Del lenguaje científico, el doctor Pim Van Lommel le llama conciencia no localizada, nombre un poco feo. Yo le llamo espíritu, alma, como queréis llamarle. O sea, nosotros, lo que nosotros somos, que somos espíritus encarnados, sobrevivimos a la muerte. Otra cosa es que lo queramos tener en cuenta, pero las evidencias dicen eso. Hablemos de las personas moribundas, porque en el final de la vida también dicen que ven a seres queridos que ya han fallecido, o a seres que describen como seres de luz, que parece ser que aparecen allí para prepararles para hacer la transición hacia el otro lado. Ya que desde este lado les ayudamos poco, tenemos más miedo a la muerte que ellos, pues entonces más bien se lo negamos. Pues del otro lado vienen a echarles un cable, pues para que esa transición sea lo más tranquila posible, que no tengan miedo. Y claro, para que no tengan miedo, qué mejor que vengan personas que tú ya conoces a recibirte, ¿no? Esto es algo muy, muy frecuente. También ha sido objeto de estudio. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, ella atendía enfermos terminales por cuestiones de trabajo, era totalmente atea, no creía en nada, hasta que empieza a convivir con estos pacientes y pasa de tener una mentalidad totalmente nihilista a creer que realmente la muerte no es el final, sino solo una transición hacia otra forma de vida que no está ligada al cuerpo físico. Ahí tenéis un par de libros: La muerte, un amanecer, sobre la muerte de los moribundos. El doctor
Peter Fenwick y su mujer Elizabeth han escrito un libro también sobre experiencias de moribundos, el arte de morir. Hablemos ahora de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. También ha sido objeto de estudio estos casos, por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, dedicó su vida profesional al estudio de los casos de niños que recuerdan otras vidas. Niños que estamos hablando de niños que han empezado a hablar hace poco, 2, 3 añitos, máximo 4, y empiezan a contar pues, que han vivido otras vidas, dando detalles de cómo fue esa vida. Sorprendiendo pues, a sus propios padres, muchos de ellos pues, que no creen en la reencarnación, pero les resulta chocante que el niño pueda dar estas informaciones, no entienden de dónde viene, pero pues, en algunos casos pues, su investigación les lleva a la labor que hace Ian Stevenson, contactan con él y a lo que se dedica Ian Stevenson es intentar comprobar si lo que el niño dice ha ocurrido en realidad en la vida de alguien que ya ha fallecido antes de que esos niños nacieran. Si consigue documentar el recuerdo, entonces lo considera un caso real. En ese trabajo de investigación consigue reunir una base de datos de más de 2.500 casos en los que comprueba que realmente esos recuerdos son reales. Como digo, en niños pequeños, de forma espontánea. Aquí tenéis algunos artículos, todos en inglés, y en español está 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan otras vidas. Este en inglés, no sé si lo han traducido ya. Jim Tucker ha continuado el trabajo de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia y ha escrito el libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores y algunos artículos publicados en revistas de investigación científica. Hay otra gente que ha recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva, la mayoría adultos. Aquí tenéis diferentes autores y libros que hablan sobre personas que recuerdan vida anterior al nacimiento. La mayoría recuerdan vidas anteriores, algunos otros recuerdan el periodo anterior al nacimiento en el cual se está en el plano espiritual. Ese sería el caso de este libro de aquí, La vida entre vidas, de Michael Newton. ¿Qué cosas se recuerda de esa etapa? Pues cómo están preparando la vida actual, o sea, toman decisiones como qué pruebas van a enfrentar en la vida y con quién van a vivir esa vida. O sea, se toma la decisión de la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego lo hagan, pero en un principio la intención está. Hay personas que han contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres fallecidos recientemente, que vienen a través de sueños o apariciones a pie de cama en estado de duermevela, o se aparecen a los que se han quedado aquí, sobre todo para hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida, hasta que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos al otro lado. Aparte de estos casos, tenemos el caso de personas que tienen una habilidad especial para contactar con ese otro plano, podemos llamarla mediumnidad, cosa que vosotros ya sabéis sobradamente, que pues gracias a ello pues se ha facilitado el contacto con esos seres. En la Universidad de Arizona idearon un experimento a ver si era posible que los muertos se comunicaran a través de los mediums. ¿Qué hicieron? Fue en la Universidad de Arizona la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz. Buscaron a estudiantes de la universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y les pidieron información de esas personas fallecidas, y luego buscaron a una serie de mediums que eran de confianza para ellos y les pidieron a ver si era posible que los fallecidos, los familiares de esos estudiantes, contactaran y hablaran de sus propias vidas. Y luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums.
Cuando hacen esa comparación, el grado de coincidencia es enorme, por encima del 98%, entonces ellos llegan a la conclusión de que realmente el contacto se ha producido, que es real, que los fallecidos han contactado a través de los medios, y esto lo han contado en diferentes artículos de investigación. Todo esto que tenéis aquí son referencias de investigación científica en contacto con personas fallecidas a través de medios. Tienen un libro, también en inglés, Los experimentos de después de la vida, donde ellos presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y dicho esto, ya vendríamos al quid de la cuestión, las informaciones fundamentales que se han obtenido a través de esas comunicaciones, a través de esas diferentes vías, ¿no? Que muchos ya conocéis, pero pues no está mal recordarlas, ¿no? La primera es que todos nosotros somos inmortales, es decir, no vamos a morir nunca. Lo único que muere es el cuerpo. Es decir, que la muerte física no es el final de la existencia, solo una etapa de transición hacia otra existencia en el plano espiritual, donde una de las cosas que ocurrirá es que nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Y que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad. Y esta sería la razón por la cual encarnamos, para poder evolucionar con libertad. Tened en cuenta que en el plano espiritual todo está muy bien acondicionado, por decirlo de alguna manera. Es una vida que si no has metido mucho la pata es pues muchísimo mejor que la de aquí. Pero claro, tiene unas limitaciones. Las limitaciones es que hay una evidencia del plan, del gran plan divino, ¿no? De que hay seres más avanzados, que están tutelando ese plan, que quieren que avances, y el estar permanentemente en presencia de estos seres, en cierta manera, nos condiciona a la hora de ser nosotros mismos. De manera que para evitar una influencia excesiva de esos tutores espirituales, pues venimos a este mundo con un olvido temporal del pasado, en unas condiciones donde es trabajoso el ir, digamos, sacando de tu interior lo que has aprendido, para ver qué es lo que realmente queremos, si queremos realmente evolucionar o queremos aferrarnos al egoísmo. Entonces lo necesitamos para que las decisiones que tomemos sean decisiones nuestras, no condicionadas por la influencia de otros seres más avanzados. Porque si nuestro avance estuviera o fuera, digamos, forzoso o forzado por esos seres, no sería un avance auténtico. En realidad sería como los esclavos bien amaestrados, no sería una auténtica evolución. Por eso es necesario que vengamos al mundo en las condiciones en las que venimos, para que cada uno sea como quiere ser, ni mejor ni peor, como uno quiera ser. Por tanto, las pruebas de la vida que elegimos antes de nacer, nosotros, con la ayuda de nuestros guías, pero nosotros, están orientadas a desarrollarnos a nivel espiritual. También están relacionadas con lo que hemos hecho en otras vidas, porque todo va unido. Lógicamente, cuando encarnamos y venimos aquí, pues nadie se acuerda de todo eso, ¿no? No nos acordamos de las decisiones que tomamos, ni nos acordamos de cuáles van a ser esas pruebas. Simplemente ocurrirá que en algún momento las pruebas irán apareciendo. Y es entonces cuando de nuestro interior tenemos que sacar la sabiduría necesaria para ver si realmente superamos o no superamos las pruebas. Lógicamente tenemos ayuda del mundo espiritual, pero fundamentalmente la cosa pasa por nuestro propio trabajo interno, ¿no? Nuestro trabajo en superar la prueba. Si no la superamos, no pasa nada.
en otra vida ya volveremos otra vez a intentar superarla, seguramente con más preparación por la experiencia que hemos adquirido, y si la superamos pues ya vendrán otras pruebas más avanzadas. El propósito, ya veréis que es bueno, no se trata de fastidiarle a nadie la vida, el propósito es que avancemos en la capacidad de amar. Y para saber un poco cómo funciona el juego de la evolución es necesario saber sus reglas. Para mí esas reglas son 4, lo que hemos llamado las leyes espirituales: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Brevemente resumiendo, la ley de la evolución dice que todos nosotros somos creados iguales, como un principio espiritual ignorante, podemos llamar una semilla, como en las anteriores charlas se ha puesto ese ejemplo, ¿no? Una semilla que con el tiempo va a ir germinando y creciendo, hasta ir convirtiéndose, pues imaginaros que es la semilla de una secuoya, pues en un árbol gigantesco, ¿no? Pero que necesita cientos de años para alcanzar esa evolución, ¿no? De la misma manera, el espíritu no necesita cientos, sino miles de millones de años para evolucionar, teniendo en cuenta que es inmortal, pues qué más da, ¿no? Si tarda mucho o poco. Lo que sí que es cierto es que todos partimos del mismo punto, con las mismas condiciones. Ignorancia total, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y ese principio espiritual, a raíz de ir viviendo tanto en el plano físico como en el plano espiritual, irá evolucionando. Cuando está en el plano físico, encarnará en las formas de vida del mundo material, desde las más sencillas y primitivas hasta las más evolucionadas. De manera que, a medida que el espíritu avanza, se le proporcionará el cuerpo necesario para que siga avanzando. Por eso quiere decir que todos pasaremos por las mismas etapas de la vida, que estaremos en el reino mineral, vegetal y animal, aunque en el reino mineral todavía no existe biológica. A nivel espiritual ya hay evolución. Al final, cuando el espíritu llega a las especies animales más avanzadas, podríamos decir mamíferos superiores, llega un momento en que dará el salto a la fase humana. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el espíritu adquiera la conciencia de su propia existencia y la capacidad para decidir por sí mismo. Podríamos decir que ese es el momento en el que pasa de ser un niño pequeño a un casi ya medio adolescente, un niño mayorcillo que ya puede tomar sus propias decisiones. Entonces, a partir de ahí, los espíritus más avanzados que tutelaban bastante el proceso de evolución ya empiezan a dejar que esos adolescentes espirituales empiecen a tomar sus decisiones. Y como habéis comentado en las charlas anteriores, partiendo de un programa instintivo de supervivencia, que está pensado para que el espíritu afiance su individualidad. Y esto es algo positivo, porque si no, digamos que no forjaría su propia conciencia individual. Pero en ese camino de desarrollo de la individualidad también existe el riesgo de que ese espíritu se exceda, pensando demasiado en su satisfacción, tanto necesidades como deseos, olvidándose que los demás también lo tienen. Y en ese exceso pues puede dañar a otros seres, ¿no? Y es ahí cuando empezaría a desarrollarse el egoísmo, ¿vale? Quiero separar la palabra ego de egoísmo, porque el ego muchas veces se identifica con el yo, la individualidad, eso es algo bueno, pero el egoísmo sería, podríamos decir, la tendencia del espíritu a dejarse llevar solo por lo que le beneficia a una costa de perjudicar a los demás, que eso ya sería un defecto, ¿no? Entonces todos los espíritus vamos a pasar por una etapa egoísta, donde vamos a tener que ir, al mismo tiempo que afianzando nuestra individualidad, empezando a pensar en que los otros también tienen ese derecho. O sea, que no es lo que nosotros queramos solo,
que los otros también tienen derecho a vivir sus vidas y a tener lo que necesitan y desean. Entonces, esa evolución es la que se produce en la Tierra a base de vivir una vida tras otra. La idea que poco a poco la capacidad de amar se vaya desarrollando y el egoísmo vaya disminuyendo. Y eso lo permite la ley del libre albedrío. Y esa es la razón por la cual no viene Dios a arreglar los problemas del mundo. Porque Dios y los seres avanzados respetan nuestro libre albedrío. Y dejan que seamos nosotros los que hagamos lo que consideremos y que luego le pongamos remedio si consideramos que está equivocado. Esto es lo que básicamente dice también la ley de la justicia espiritual. Por la ley del libre albedrío, el espíritu decide por sí mismo, podríamos decir que la siembra es libre. Por la ley de la justicia espiritual, el espíritu tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Básicamente, lo que tú haces a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo, y en algún momento te llegará, aunque entre la siembra y la cosecha pasen varias vidas. O sea, la frase de Jesús, se cosecha lo que se siembra, no se puede entender si no admitimos la multiplicidad de vidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Jesús también habló de la reencarnación. Se rasgarán las vestiduras los que sean ortodoxos de las Escrituras. Pero esa es la realidad, guste o no guste. Porque ¿cómo iba a hablar Jesús de todo eso? De se cosecha lo que se siembra. ¿Cómo puede ser que un espíritu tan avanzado no conozca una ley fundamental como es la ley de la evolución? ¿Y cómo es necesaria la reencarnación para que el espíritu evolucione? Porque en una vida física, ¿qué se puede aprender? Poca cosa. Has aprendido un poquito y ya te estás muriendo. Y si se acabara ahí, qué desperdicio de universo, ¿no? Sería como crear una escuela para cursar solo un año. Y luego decir, ahora vete ya de aquí. Y ya se ha acabado. Ay, ¿y dónde voy a estudiar ahora? No, ahora estás ahí en el mundo espiritual, ahí vagando sin saber a dónde ir. Porque claro, las perspectivas del cielo no se explica lo que pasa en el cielo, ¿no? No se explica. Pues sí que hay una realidad en el mundo espiritual. Se hacen muchas cosas. Hay una naturaleza. Pero se puede volver al mundo material, ya que está ahí, ¿por qué no reutilizarlo, no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? Y otra cosa muy importante, la ley del amor, la más importante, porque todo se armoniza bajo la ley del amor. ¿Qué es lo que dice esta ley? Pues que el objetivo de todos nosotros, espíritus en evolución, es alcanzar la felicidad en el mayor grado posible a través del desarrollo de los sentimientos de amor. Esa es la clave de la felicidad. ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Experimentando el amor. No hay otro camino. Aunque el ser humano necesite muchísimas vidas para llegar a esa conclusión. Primero a lo mejor necesita ser rico, ser famoso, ser sexy, ligar muchísimo, 1000 cosas, ¿no? Que cree él que le van a hacer feliz. O que le toque la lotería, ¿no? Como va persiguiendo el 99,9% de la gente, que le toque la lotería, creyendo que así será más feliz. Pues hay gente a la que le ha tocado la lotería y luego no han sido felices. Hay gente multimillonaria que no es feliz. Hay gente que es famosa que no es feliz. Hay gente que es guapa que no es feliz. Hay gente que es multimillonaria, famosa, guapa, que no es feliz y se quitan la vida. Ahí tenemos el caso de Whitney Houston o Robin Williams, gente que lo tenían todo, súper admirados, y todo el mundo quería ser como ellos. Sin embargo, se quitaron la vida. ¿Por qué? Porque les faltaba lo único que se necesita para ser feliz, que es experimentar el amor. Tuvieron una vida sentimental donde no fueron felices. Por tanto, buena nota tomaríamos de estos ejemplos, ¿no? Antes habéis comentado, en la charla anterior, has comentado el tema de los suicidios de los adolescentes. Lo habéis comentado. ¿Por qué se suicidan los adolescentes? ¿O por qué se suicida la gente en general? Ha pegado un subidón el tema del suicidio. Analicémoslo. Porque la sociedad está enferma. Está enferma de falta de amor y de falta de sentido de la vida. No han encontrado un sentido de la vida, no tienen un motivo por el cual vivir. Y cuando
están sufriendo, pues dicen, pues mejor morirme para dejar de sufrir. Qué triste es eso, qué triste es eso. Un ejemplo de la enfermedad del interior. La gente está vacía interiormente. No digo todos, pero mucha gente está muy vacía. Y por mucho móvil, mucho videojuego, muchos entretenimientos que hay hoy en día, a los cuales es cierto, yo lo vivo en el instituto, están totalmente enganchados adolescentes y adultos, están vacíos, están entretenidos, son adictos, móvil adictos. Cuando se acaba la clase, yo les digo, tomad vuestra droga, que es coger el móvil, porque ellos, aunque no se lo digas, ya lo cogen. Qué triste es eso, ¿no? Una sociedad enferma por falta de llenarse interiormente, falta de sentimientos, falta de emociones, no encuentran un sentido de la vida, un sentido más allá de divertirse el día siguiente. Por eso también es cierto lo de la apatía, la pereza, porque no hay nada que les estimule, nada que les llene. Y así los ves entrar por la mañana como si tuvieran 80 años, arrastrándose, que no tienen ni ganas de abrir un libro o una libreta. Pero del móvil sí que se acuerda. Bueno, simplemente una pequeña reflexión para que entendamos lo importante que es saber a qué venimos a este mundo. Porque todos hemos venido a aprender lo mismo, aprender a amar. Fácil de decir, difícil de conseguir, pero importantísimo el llegar a esa conclusión. Antes, después de la comida, estábamos hablando sobre el tema de qué es lo que he venido yo a hacer en esta vida, cuál es mi misión en la vida. Pues muy sencillo, como tú, como yo, como todos, hemos venido a aprender a amar. Cada uno con las pruebas que va eligiendo, con los obstáculos que vamos encontrando. Esos obstáculos nos ponen a prueba, nos hacen ver cómo estamos de sentimientos, cómo estamos de defectos. Y a través de las vivencias y experiencias que vamos viviendo interiormente, nos estamos trabajando. A veces sin ser totalmente conscientes de que esa prueba está ahí para hacernos avanzar. Pero la prueba está ahí. Y aunque no llegues a entenderla, si la llegas a superar, y eso te hace desarrollar tu capacidad de amar y eliminar un poquito tu egoísmo, será algo positivo, será algo bueno. Muchas personas cuando llegan al otro plano suelen hacer la siguiente reflexión: si yo hubiera sabido esto antes, esto se refiere a que hay otro mundo, que venimos aquí para aprender, hubiera vivido la vida de otra manera. Pero es que la gracia está en que seas tú el que llegue a esa conclusión por ti mismo. No que no te den la respuesta del problema cuando no lo has sabido ni querido hacer, sino que cuando venga la otra vez poner más énfasis en llegar, porque si uno quiere profundizar puede saber aquello que sabrá seguro cuando se muera antes de morirse. Todos los que estamos aquí sabemos que existe la vida después de la muerte. Sabemos que hemos venido a evolucionar. Todos lo sabemos, creo yo, o la mayoría. Sin embargo, ¿cuánto de ello nos sirve para poner en práctica en nuestra vida? ¿Somos felices en nuestra vida? ¿Profundizamos en por qué no somos felices? ¿O lo dejamos pasar? Como hace todo el mundo. Para todo el mundo, a lo mejor tiene un pase por decir que yo no sé de qué va la vida, pero nosotros sí sabemos de qué va la vida, o por lo menos creemos que lo sabemos. ¿De qué va la vida? De desarrollar la capacidad de amar para ser más felices, eliminando el egoísmo, desarrollando los sentimientos, cada uno con las pruebas del día a día. Para poder hacer ese camino, pues mucho de lo que habéis dicho, el tema del amor a uno mismo, el tema del amor a uno mismo es muy importante, y el tema del amor a los demás y saber distinguirlo del egoísmo también. La idea, por tanto, es que
existe un plan para cada uno de nosotros, que gira en torno al desarrollo de la capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad. Plan que nosotros mismos trazamos. No pensemos que lo elige Dios. Vale, gracias. Por tanto, la idea es que nosotros, a través de las pruebas de la vida, vayamos evolucionando. Pasos importantes. No me voy a extender más. Amarse a uno mismo y amar a los demás, en la misma medida. No hay que dejar uno por el otro y luego eliminar el egoísmo. En el amor a uno mismo, cosas importantes, claves: reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos, y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida, para que los actos de nuestra vida sean un reflejo de lo que sentimos. Y para eso es necesario conocernos. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de la educación que hemos recibido y también de nuestro propio egoísmo. Por tanto, la idea es ir desprogramándonos de una educación equivocada, represiva con los sentimientos, y empezar a vivir de acuerdo con lo que sentimos, con valentía, sin importarnos qué opinarán los demás de nosotros. Y en el tema del amor a los demás, para mí dos requisitos importantes: que sea incondicional y libre. Es decir, no podemos forzar los sentimientos y no podemos esperar algo a cambio de lo que hacemos, ¿vale? Si no, caeremos en el mal llamado amor posesivo, el de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y tiene tendencia a vulnerar su libertad y su voluntad. Eso nos pasa mucho con los hijos y con la pareja. Y ya simplemente para acabar, algunos pequeños consejos, ¿no?, para ir poniendo en práctica. Cuando uno piensa en el amor, pues a veces se hace un poco difícil dar respuesta a todas las situaciones que se pueden dar en la vida para actuar con amor, ¿no? Yo creo que hay un consejo muy sencillo, que es este de aquí: no hagas a los demás lo que no quisieras que a ti te hicieran, y trata a los demás como quisieras que a ti te trataran. Ahí la conciencia de cada uno, si es sincero, se puede basar en eso. Por tanto, para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Pero pensad que los avances son lentos y que si al final de la vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y hemos eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero aunque sea un avance pequeño, como eso nos hará más felices, esa felicidad nueva que experimentamos nos impulsará a hacer más cambios en el mismo sentido. Por tanto, deciros que para mí el destino del ser humano es aprender a amar incondicionalmente y de esta manera alcanzar la felicidad verdadera a través de las pruebas de la vida. Tendremos que intentar luchar para que nuestra vida sea un reflejo de nuestros sentimientos y al mismo tiempo intentemos respetar la libertad de sentimiento de los demás, para que los demás también puedan hacer ese mismo camino. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, donde siempre estamos con la permanente amenaza de la autodestrucción. Qué fácil le resulta al ser humano ponerse de acuerdo en hacer el mal. Cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. Y ya para acabar, hablaros de El profeta del desierto, que es una película que hemos hecho entre unos amigos y nosotros, sobre la vida de Juan el Bautista, que no tiene nada que ver con la versión de la Iglesia, girando en torno a lo que hemos dicho antes, que el conocimiento de la realidad espiritual ya fue transmitido en el pasado, tanto por Jesús como por sus seguidores, y mucho antes también, pero de momento nos centramos en eso, y que, bueno, la película la podéis ver en YouTube, ahora va por 1.900.000 visualizaciones en español y 1.600.000 en portugués. Ahora estamos rodando la segunda parte, donde hablaremos también de la vida de María Magdalena, y también pues eso, es un proyecto altruista, nadie cobra,
y está pensado para proyectarlo también difusión gratuita a través de YouTube. Y ya simplemente pues recordaros mis libros, La Ley del Amor y las Leyes Espirituales, que los podéis descargar gratis en el blog lasleyesespirituales.blogspot.com. Si queréis conseguirlos en versión papel, pues aquí los tenemos, como ha dicho Rosa, a precio de coste de 2 euros. Es solo para mantener la impresión, no hay ánimo de lucro. Y ya pues eso, muchas gracias por vuestra atención.